Primero, saludarte y verificar el tema del audio. Hola Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Igual, Jorge, muchas gracias por este espacio. Contarles que Ecuador es racista es una campaña que nos unimos las colectivas Geografía Crítica, Resistencias Cimarrunas, que habíamos hecho unas investigaciones durante la pandemia. Nosotras habíamos trabajado desde Afrocomunicaciones algunas realidades de las mujeres negras y el acceso a la justicia. Y ellas han venido trabajando justamente durante el COVID, quiero decir, durante el confinamiento de la pandemia, también qué pasaba con la salud en los territorios tanto de Manabí como de parte de la Amazonía. Entonces, esos resultados de estas investigaciones dieron de que muchas de las acciones que se estaban dando durante la COVID habían incrementado estas dificultades de los pueblos y nacionalidades del pueblo negro del acceso a la justicia. Recuerden que para entonces no podíamos movilizarnos y a la vez hubo un incremento de violencia intrafamiliar, pero también del acceso como tal. Se habían cerrado las instituciones públicas de asistencia, de justicia, en todo el país. Entonces, el acceso fue limitado y muchísimo más pueden imaginarse lo que pasaba con los pueblos asentados en los lugares aledaños, lejanos de nuestros territorios. Entonces, lo que vimos y lo que arrojó estas investigaciones fue justamente que durante la pandemia había un incremento de estas prácticas de discriminación, de las prácticas de racismo en el país. De ahí juntamos estas investigaciones y decidimos que sería un buen momento para dar a conocer lo que habíamos encontrado en estas investigaciones. De eso trata lo que va a la campaña Ecuador es racista, sí lo hemos denominado, porque todavía creemos que existen estas prácticas coloniales en el país que siguen marginando a sujetos de derechos como los pueblos y nacionalidades afrodescendientes y montubios. En eso está enmarcada la campaña y, por supuesto, cuando nos dice Jorge qué podemos hacer y cómo podemos empujar estas iniciativas desde nuestros espacios, estamos buscando justamente eso. Ciertamente creemos que el racismo no es un racismo ese coloquial que está en las calles, es un racismo estructural, es un racismo que nace con la constitución mismo de un Estado ecuatoriano donde no se reconoce sino hasta 1998 al pueblo afroecuatoriano como parte del Estado. Entonces, ¿qué pasaba durante esos 198 años de vida republicana? Simplemente este pueblo no existía jurídicamente. Entonces, creemos que todavía tenemos esos rezagos, creemos que una de las respuestas a por qué los pueblos y nacionalidades, el pueblo afrodescendiente y montubios son en la línea de pobreza más baja en el país, responde a todas esas formas estructurales de existencia. Y justo esta última parte, los temas estructurales que requieren cambio y que es una exigencia, porque han existido campañas, han existido como programas que haciendo como un análisis un poco más crítico, maquillarían la situación de desigualdad que se vive en el país. Si bien son acciones que intentan generar cambios en el comportamiento de la ciudadanía, se necesita otro tipo de acciones. ¿Cuáles ustedes identificarían de actos, de cambios estructurales en el país para resolver la desigualdad? Una de esas, como les habíamos hablado dentro de la investigación, fue el acceso a la justicia y cómo los operadores de justicia en todas sus líneas actúan frente a las formas de discriminación. Entonces, seguimos teniendo, si nosotros dibujáramos cuáles son los sospechosos en el país, seguimos dibujando y seguimos retratando al pueblo afrodescendiente. Tenemos toda esa carga prejuicial dentro de lo que trabajamos todo lo que tiene que ver desde la primera instancia, cuando tú accedes por cualquiera sea la situación a los agentes de justicia, desde la Policía Nacional, los jueces, no tienen esta capacidad de poder entender
la sensibilidad sobre todos estos estigmas y sobre todos estos prejuicios sobre la población afrodescendiente. Creemos que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Creeríamos que los agentes de justicia, la Fiscalía y todas aquellas organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la misma Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, debieran estar unidos y trabajando para quitar esas estigmatizaciones, pero también para reformar la ley. Quiero decir, no puedes solamente quedarte en decir, cierto, hemos sido racistas y todavía eso se ve en las prácticas judiciales, porque si no se reforma la ley, se sigue puniendo a estos hombres y mujeres de cuerpos racializados. Entonces, no se dan procesos dignos porque de antemano, cuando ven que es un afrodescendiente, pobre y demás, ya está juzgado por los prejuicios que tienen. Y todo eso, no se olviden que la ley es un criterio escrito y que pasa justamente por quienes hacen de ese escrito una interpretación. Pero si esa interpretación está cargada de todos los prejuicios que históricamente hemos tenido sobre los pueblos y sobre las nacionalidades y sobre el pueblo afroecuatoriano específicamente del que estoy hablando, se ven todas estas prácticas recargadas sobre la criminalización de estos cuerpos. De ahí que lo que hemos visto, por ejemplo, en la criminalización de las mujeres por el aborto. ¿Cómo explicamos entonces que el 40% de las mujeres criminalizadas por el aborto sean mujeres negras, cuando solo somos el 4% de la población total? ¿Las mujeres negras abortan más? Seguramente que no, pero ciertamente son a las que sí se les criminaliza, a las que desde que llegan al médico, porque también son los médicos los que hacen estas denuncias, ya tienen todos estos estigmas de que esta mujer y sus cuerpos sí son prácticas de estigmatización. Lo mismo nos pasa con todo el aparato de justicia, no quiero decir, en las cárceles hay una gran cantidad de hombres y mujeres, muchos de ellos por microtráfico, pero cuando hablamos de microtráfico y cuando ves su revés, ¿qué hay detrás de esto? Es justamente las únicas formas de vida que tienen hombres y mujeres precarizados, que no han tenido acceso a la educación, que según nuestra investigación solamente 3% habían terminado la primaria. Muchas de ellas, el 97%, solo habían llegado hasta cuarto de básica. Mujeres que no han podido acceder a la educación, no vas a tener las mejores oportunidades para acceder a un mejor empleo. Pero también vemos que estas mujeres, el 100% de las mujeres que fueron parte de nuestra investigación son cabeza de hogar. Pero estas son también las mujeres que viven en los barrios marginales de las grandes ciudades. Nuestra investigación fue sobre un grupo de 30 mujeres exprivadas de libertad en el barrio del Comité del Pueblo. En qué condiciones están y cómo están, es justamente que todas estas cargas históricas que empobrecieron a nuestros pueblos, que siguen poniendo los cuerpos de nuestras mujeres, se ven reflejados en estas prácticas y son criminalizadas seguramente. Cuando hablas de microtráfico, no es las grandes cadenas de narcotráfico y son la última cadena, el eslabón de esta cadena tan grande que poco o nada hace de incidencia de quitar estas grandes mafias de los territorios. Pero son esos cuerpos los que sí están expuestos a ser punidos y a ser criminalizados. Entonces creemos que esas son las prácticas estructurales que hay que irlas cambiando. Son esas prácticas que históricamente se han tenido en el país las que nos permiten ver cómo estos cuerpos racializados son empujados socialmente por un Estado que no ha atendido sus necesidades y porque no tenemos prácticas en el Ecuador. Si bien es cierto, hay acciones afirmativas que las contemplan en nuestra Constitución, esas no se cumplen. Quiero decir, ¿cuáles son las medidas de acción afirmativa para los pueblos y nacionalidades para que salgan de sus condiciones de pobreza y miseria en el país? Ninguna. Y hace muchísimo tiempo sigue pasando esto. Ahora, Jackie, preguntarte, volviendo al tema de la pandemia, ¿qué ha pasado, digamos, con las comunidades afrodescendientes, principalmente, digamos, las que no están en las grandes ciudades, las que están invisibilizadas, aún en las grandes ciudades todavía más? Si bien el discurso del oficialismo fue quédate en casa, pero finalmente esto también ocultó la exclusión, ocultó también las formas, digamos, de sobrevivencia que tenían las personas que no se pudieron sobrellevar en el medio de la pandemia. ¿Qué ha pasado además con las prácticas propias de estas comunidades, en la medicina sobre todo? Mira, la dinámica en pandemia con
con las comunidades fue dinamizarlas, como dinamizaron también nuestros territorios en las grandes ciudades, en nuestros barrios. Desde ahí comenzaron a ejercer, porque si tú no tienes la presencia del Estado, ciertamente han sido las comunidades quienes han tomado sobre sus hombros la responsabilidad, por ejemplo, médica. Se activaron nuestras mamas, nuestros taitas de saberes y de conocimiento en los territorios, porque recuerden que también nuestros territorios están tan alejados y de difícil acceso y donde no están presentes los centros de salud. Solamente para poner un caso y podamos entender de lo que estamos hablando, si tú quieres ir a Telembí, Telembí está de Borbón vía navío, quiero decir, coges la lancha y vas hasta Telembí a 3 horas. Y ahí en 3 horas que llegas a Telembí y que estás sobre la cuenca del río Cayapas, no encuentras un centro médico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? A las mamas de saberes y de conocimientos que han sido, y los taitas también, quienes han ayudado a nuestras comunidades a sobrellevar las enfermedades, pero también a dinamizar la economía, porque los estados no están. Quiero decir, si alguien se enferma en Telembí, tiene que tener $7 para coger una lancha y bajar hasta Borbón, que sería el centro más próximo donde puede encontrar asistencia médica. Este caso es muchos de los que pasan todos los pueblos que viven en las riberas de la zona norte, por ejemplo, de Esmeraldas, pero donde no solamente existen hermanos y hermanas afrodescendientes, también existen pueblos y nacionalidades como los chachis, efectivamente, y como los aguá, y como los... se me fue uno de estos, de los pueblos que son nuestros vecinos, que convivimos, pero que tienen las mismas condiciones. Es decir, estos pueblos que son racializados, que están ahí luchando por los territorios, porque ahora también tienen una fuerte incidencia de las grandes minerías y de todas estas grandes corporaciones de capital extranjero, que vienen a sus territorios, que están contaminando sus aguas y que han cambiado también las dinámicas de los territorios, pero que siguen siendo los olvidados, que siguen siendo los empobrecidos en el país. Entonces, ciertamente, si nosotros quisiésemos que la condición del país cambie, debiéramos estar velando porque las condiciones de estos pueblos y nacionalidades estén mejores. Es como cuando en nuestra casa alguien se contagió de COVID. A esta persona se le atendía de una manera diferente, estaba aislada, se le daban unas atenciones específicas y direccionadas. Solamente cuando ya está en mejores condiciones puede ser reinserta a la familia. De la misma manera nos sigue pasando con los hombres, mujeres y pueblos racializados. Si nosotros no tenemos a estos hombres y mujeres en mejores condiciones, a sus familias en mejores condiciones, no creeríamos que el Ecuador está en mejores condiciones. Creeríamos que seguimos con el riesgo de seguir poniendo a nuestros hombres y mujeres, que son nuestros hermanos, pero que toda esta carga histórica que hemos tenido de la colonización sigue presente, pero que sigue matando, porque no es algo solamente de decirte negro feo o negro malo, no, mata a nuestras comunidades, no les permite desarrollarse potencialmente y por lo tanto tenemos esa incidencia también en nuestro país, ¿no? De acuerdo, le recordamos a todos nuestros amigos, amigas, estamos conversando con Jacqueline Gallegos desde la parte de Afrocomunicaciones. Entre varias organizaciones están promoviendo esta campaña de reflexión, pero también de incidencia hacia la política en Ecuador y hacia la sociedad. Ecuador es racista y tenemos en pantalla, le pido a nuestro compañero Pepe Mosquera, ponemos en pantalla este reportaje que hace varios meses, en medio de la pandemia, nuestra compañera Génesis Andangono redactó, en donde hay varios rostros de aquellas personas que lamentablemente fallecieron por lo que sí se podrían hablar de crímenes de odio. Pues desde 1994 hasta 2009 el Consejo de la Judicatura registró 7 casos relacionados con discriminación racial. La Fiscalía General del Ecuador, antes llamado Ministerio Público, también receptó denuncias por estos delitos, pero hasta el 2016 ninguno llegó a sentencia. Ninguna de estas denuncias llegó a sentencia. Y cuando estamos hablando de todo el sistema judicial, estamos hablando y de los operadores también de seguridad y justicia, de cómo responde, por ejemplo, la Policía Nacional cuando hay una protesta, cuando hay alguna acción que se genera ahí en una comunidad, en tu barrio, pues este tema de la criminalidad, de encontrar perfiles más cercanos a lo criminal, pues
es un tema de estigma hacia principalmente la población afroecuatoriana. El primer delito de odio racial que se sancionó en Ecuador, ocurrido en 2016, luego de que el joven afroecuatoriano, y lo teníamos en imagen, a Michel Arce, en 2011, presentó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia contra el ex capitán del ejército Fernando Encalada. Y así tenemos varias historias. Te recomendamos seguir este artículo, a la par que también revisar la información de esta campaña Ecuador es racista. Recordamos entonces y hacemos memoria por Mireya Congo, por Gabriel Bone, que claro, octubre de 2019, a 2 años, nos deja todavía la incógnita de saber qué pasó con el joven Gabriel Bone, porque la acción de su muerte, una muerte violenta, un impacto directo en su pecho de un explosivo, de una bomba lacrimógena, no puede quedar en la impunidad. Eso pasó con Gabriel Angulo Bone, también Javier Viteri, Jofre Alencastro, José Luis García y varios otros nombres que ya aquí son necesarios siempre nombrarlos, que estén en la memoria, pero sobre todo también pedir justicia. ¿Cuáles serán las acciones siguientes de esta campaña? ¿Se han acercado con funcionarias públicas? Porque también está en el discurso político este tema de la presencia de figuras de los diferentes pueblos y comunidades en la representación política. Digamos, la Asamblea Nacional, muy recientemente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no solo basta con la presencia de una figura, sino que tome acciones. ¿Han conversado con el gobierno ecuatoriano? Desde el pueblo afroecuatoriano se ha venido haciendo algunos acercamientos con el Estado, pero justamente es esta preocupación de no entender estas necesidades urgentes de atender a los pueblos de una manera diferenciada y direccionada que nuestro Estado no ha podido entender. Es decir, ahora no tenemos a nadie, porque también el racismo no tiene que ver solamente con el color de la piel, sino con esta forma de pensamiento hegemónico de supremacía blanca. ¿Quiénes tenemos ahora, aparte de que nuestra hermana Maya Montaño ya no esté en el Ministerio de Inclusión? ¿Quiénes tenemos de representación de nuestros pueblos y nacionalidades en lo que hace este gobierno hoy, o lo que representa este gobierno hoy? Claramente es justamente esa, la supremacía del pensamiento blanco. Pero no tenemos, mestizo en nuestro caso, ¿verdad? Pero no tenemos representación del pueblo. Ciertamente con el hermana Maya habíamos abierto porque creemos que desde inclusión se pueden hacer unas prácticas muy efectivas. Seguimos impulsando el acercamiento con el nuevo ministro, que no hemos tenido una respuesta, pero que la venimos haciendo desde la representación nacional del pueblo afroecuatoriano. Tenemos una mesa afrofiscalía que se instala justamente a partir de la declaración del decenio afro. Y contarles que de lo que va del 2012 hasta ahora hay 1.433 denuncias por discrimen y odio racial. Y de lo que pasa es que solo una, de la que tú hiciste referencia, Jorge, ha sido judicializada y ha tenido una sentencia, que es el caso Arce, pero que hay muchísimas que las tiene. Hay 340 dentro de la Defensoría del Pueblo y el resto está en la Fiscalía, pero sin ningún accionar. Creemos que esto debe cambiar. Creemos que la dinámica de entender la institucionalidad del Estado debe cambiar. Tenemos ahora una fiscal afroecuatoriana, pero ¿qué tanto ha hecho para defender estos casos que se les debiera dar un proceso y que se debiera entender y cambiar la legislación? Ninguna, porque no hemos podido tener la incidencia que necesitamos, porque ciertamente no es que estamos invisibles, pero sí nos han invisibilizado. Entonces, dentro del pueblo afroecuatoriano lo que sí hemos hecho es podernos acercar. Hemos tenido ya algunos acuerdos, esperamos concretar un acuerdo macro que se venía trabajando ya con Mies, estando ahí la hermana Maya Montaño, pero creemos que es necesario tener políticas claras, direccionadas y dirigidas para cambiar esta brecha de desigualdad en el país, pero tiene que ser una acción sostenida en el tiempo y tiene que ser una agenda. Es decir, no pueden ser acciones aisladas, tienen que ser, para que tengan la incidencia que esperamos, tiene que ser un trabajo interinstitucional donde también Ecuador marque una línea y diga, la condición del pueblo afroecuatoriano de aquí a 20 años tiene que ser otra, pero sabremos con eso que la condición del país será otra.
pero no tenemos esa voluntad. Y lastimosamente aquí las cosas pasan también por la voluntad política. Así que dentro del pueblo afroecuatoriano lo que sí hemos hecho es marcar una línea de trabajo y de incidencia desde nosotros, y esperamos próximamente tener una marcha multitudinaria exigiendo y diciéndole al país y a las Naciones Unidas y todos estos organismos internacionales, porque también estamos bajo un decenio que no se existe ni una sola acción para remediar, dice el decenio afrodescendiente, justicia, desarrollo, que se debe ejercer sobre el pueblo afrodescendiente en el mundo, y aquí en el Ecuador no hemos podido articular desde lo estatal una sola acción. Entonces creemos que ahí hay un montón de cosas que están sobre el tapete. Internacionalmente también hemos visto uno de los casos más fuertes sobre los afrodescendientes, que es el de derechos humanos, el caso Furukawa, que ya ha estado, de hecho estuvimos esta semana presentándolo en Naciones Unidas, en la relación sobre los derechos del pueblo afrodescendiente y las prácticas de las empresas. Y esperamos que todas estas cosas tengan incidencia. Y sobre esa comparecencia en Naciones Unidas te quería preguntar, Jackie, porque además se habla no solamente de estos temas de racismo estructural, sino de racismo ambiental. Y ahí vienen dos casos, el de Furukawa que ya mencionabas, pero también el de Barranquilla, de la criminalización de los líderes afrodescendientes que dábamos cuenta acá en Voces y Propuestas. Preguntarte, ¿en qué términos fue esta comparecencia en Naciones Unidas? En la comparecencia, por primera vez, ustedes saben que en muchísimos años, como estas formas que yo digo estructurales, existe por primera vez en Naciones Unidas una comisión permanente para el pueblo afrodescendiente después de todo lo que ha pasado con la COVID. También se celebró el 6º Congreso sobre Derechos Humanos, Pueblo Afrodescendiente y Empresas. En ese marco, estos dos casos que haces referencia, Verónica, fueron expuestos. Entonces, lo que estamos esperando es que ya haya un informe donde ya no queremos más letras. Ese fue nuestro mensaje, ya no queremos más informes, queremos que se escrito todo lo que se necesite verificar. Los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas son la mayor prueba de las condiciones en que está el pueblo afrodescendiente. Necesitamos ya exigir a los estados cumplir unas mínimas normas para que las condiciones del pueblo afrodescendiente, y en este caso en el nuestro, del pueblo afroecuatoriano, cambien. La incidencia que tienen estas grandes empresas agroindustriales sobre nuestros territorios, donde contaminan, donde tienen estos conflictos con nuestras comunas, con la gente que está ahí, en el caso de Barranquilla, donde existen 250 hectáreas que son parte de la comuna, que se las tiene Energy Palma, que se las ha tomado, y que eso está de la mano con las acciones de las instituciones que regulan en el país. Quiero decir, estas puertas giratorias tan fuertes debe cambiar. En esa medida hemos hecho todo lo que está a nuestros alcances. Quiero decir, ya está en conocimiento de las instituciones internacionales y de derechos estos casos, pero ciertamente ellos van a hacer unas observaciones sobre quienes ostentan el poder en este momento, que son los gobiernos legislativo, ejecutivo, pero se necesitan acciones dentro del Estado. Todo lo que tiene que ver con contaminación ambiental y el racismo ambiental, así lo denomina ONU ahora, es justamente poder visibilizar lo que está pasando con la agroindustria en el país y esa forma abusiva, por decirlo poco, donde vienen los territorios y donde crea unos conflictos muy grandes y donde los criminalizados resultan ser siempre nuestros hermanos y hermanas en las condiciones que ya hemos descrito históricamente. Y para finalizar, brevemente, conocemos que eres comunicadora, periodista, hay varias, de hecho Afrocomunicaciones trabaja el ámbito de la comunicación. ¿Cómo has visto tú el tratamiento desde el periodismo en el país de estos temas, de todo lo que hemos conversado? Hagamos como ese punto de vista para el cierre. ¿Qué has visto en los medios de comunicación, los periodistas, las periodistas, cómo tratan estos temas y qué otros temas no tratan? Mira, Jorge, yo creo que es como decía la abuela, la razón no pide fuerza cuando las cosas son muy evidentes, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos representantes en los medios de los pueblos? No lo ves. Pareciese que no existen montubios, periodistas, pareciese que no existen afroecuatorianos, periodistas, ni mucho menos
indígenas periodistas, porque no los vemos representados, pero tampoco lo vemos representados ni cubiertos justamente en estos espacios de decisión de los pueblos, de las acciones de los pueblos. ¿Cuántos medios sacaron que justamente estos dos casos estuvieron esta vez en ONU? Ninguno de los medios lo ha cubierto, porque no les interesa, porque no está en el radar, porque cuando hablamos de racismo y hablamos de racismo estructural, estamos hablando de justamente que todas estas estructuras que hacen opinión y poder en el país invisibilizan lo que no les conviene. Y esta es una de esas, que los medios siguen tratando, por ejemplo, los temas de los pueblos y nacionalidades siempre desde lo negativo, desde el folclore. Cuando nosotros estamos justamente conmemorando 24 años de la declaratoria del Día del Pueblo Afroecuatoriano. Uh-huh. ¿Quiénes de los medios están haciendo una remembranza y por qué sucedió esto? No existe. Pero eso fue un levantamiento sumamente grande, donde hubieron más de 1.500 hombres y mujeres sobre el Congreso Nacional en ese entonces, pidiendo se reconozca. Y un año después de esa comparecencia se reconoce por primera vez en la Constitución de la República la presencia del pueblo negro. ¿Quién está contando esa historia en los medios? ¿Quiénes están diciendo qué está pasando en este mes de octubre? Que solamente no estamos recordando lo que pasó hace 3 años, en el 2019, donde yo creo que después del 2019 Ecuador es muchísimo más racista que antes, porque vimos toda esa exacerbación del racismo durante la protesta, donde vimos cómo se criminalizaban, donde vimos quiénes tienen y ostentan el poder y cómo desde esa forma de blanqueamiento del poder se van dictando las leyes en el país. Cuando dijeron los indios al páramo, cuando los muertos y las muertas que pusieron su cuerpo son hombres y mujeres jóvenes de los pueblos y nacionales indígenas y negros. Ciertamente, todas estas formas de invisibilización que han tenido sistemáticamente los estados se ven reflejados también en los medios de comunicación. Entonces, se ha normado el ser racista y se ha normado que no esté el pueblo afrodescendiente presente en los grandes debates, pero no porque no haya sido parte de la contribución, sino porque parte de esta construcción ha sido invisibilizar a nuestro pueblo. Creemos que los medios creemos que hay un trabajo al que nos debemos nosotros como periodistas, de poder incluir no solamente de manera negativa a nuestros pueblos y nacionalidades. Hay unas luchas, hay unos temas, hay unas opiniones que son muy importantes que no han sido retomadas ni tomadas por nuestros medios de comunicación. Y creemos que ahí hay un ejercicio grande que hacer. Nosotros como comunicadores nos debemos justamente a nuestras audiencias, pero nos siguen faltando los pueblos, nos siguen faltando el pueblo afrodescendiente, los pueblos y nacionalidades originarios, nos siguen faltando los pueblos montubios. Y creemos que ahí hay que hacer un trabajo muy grande todavía de nuestro oficio, que es el periodismo, de poder incluir estas voces también. Jackie, muchísimas gracias desde acá, desde Voces y Propuestas. El mes de la afroecuatorianidad, como tú mencionabas, hay que seguirlo hablando, puyando en los medios para que se siga visibilizando. Y nada, también vamos al finalizar esta entrevista a quedarnos con la imagen nuevamente de Gabriel Boni. Muchísimas gracias.